Muy buenos días querida iglesia. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, aunque sea por este medio. Y bueno, orando por nuestro país. Yo creo que como estábamos hablando en el grupo, es importante que continuemos en oración. No sabemos cuál va a ser el desenlace de esta historia. Hemos estado en circunstancias similares ya antes, pero sabemos que Dios tiene control. Descansamos en Él, pero también perseveramos orando. Y creo que eso es importante porque realmente el Señor nos llama a orar por nuestro país y creo que este es el momento de hacerlo. Entonces, quiero animarles en este sentido y bueno, hoy día voy a empezar orando por nuestro país y después, obviamente, vamos a continuar con nuestra serie de hechos. Creemos que la palabra del Señor tiene que seguir siendo expuesta. Oramos para que este tema de paro y todo esto no dure mucho tiempo para que podamos reunirnos pronto, pero lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y, bueno, Dios hable a través de su palabra esta mañana, ¿no? Entonces, oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú nos has regalado el privilegio de vivir acá en Santa Cruz. Y, Señor, queremos pedirte por este problema, el paro que estamos viviendo, toda la situación política que está bastante tensa, Dios. Señor, sé tú ayudándonos, sé tú guiándonos, sé tú mostrándonos cuál es el paso siguiente a tomar, Dios, y cómo realmente debemos actuar. Pero por sobre todo, pon paz en este país, Dios. Señor, las, que podamos vivir, como dice tu palabra, quieta y reposadamente, y tu evangelio pueda seguir corriendo, Dios. Por favor, Dios, yo te pido por estos problemas fuertes, Señor, que realmente seas tú en medio y seas tú ayudándonos a poder sobrellevarlos y, Señor, que no le falte el pan en la casa aquí a mis hermanos, a los, a los que pertenecemos a la iglesia, Dios, que realmente seamos, eh, podamos ser bendecidos, Dios, ayúdanos a poder administrar bien lo que tenemos y estar ahí para poder trabajar de la forma en la que se pueda, pero por sobre todo, Dios, que realmente estemos llenos de ti, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces continuemos orando por este problema. No es algo normal, el hecho de que vamos a reunirnos por este medio no es algo común, pero es algo necesario y oremos por nuestro país, oremos para que estos conflictos puedan terminar. Ahora vamos a ver la porción de Hechos 4, del 1 al 31. Es una porción un poco más larga que la anterior semana, pero es muy completa porque realmente el verla de esa forma nos ayuda a entender mucho mejor. Y va a ser una continuación muy directa de lo que sucedió la anterior semana. Entonces, en vez de leer todo el texto, cada vez que vaya encarando un punto, voy a leer esa porción para que podamos recordar mucho mejor. Y obviamente yo les digo, lean todo el capítulo, lean todo el libro, leamos siempre todo para poder tener el contexto, pero lo vamos a hacer así de esta forma esta vez para poder ir viendo las diferentes porciones con los diferentes puntos que estamos queriendo sustentar y extraer de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, confiemos en el Señor. Gracias, Dios, que tu palabra sea expuesta hoy, Dios. Gracias, Dios. Am, que yo quería empezar este mensaje hablando de algo que para los que no son tan jóvenes, es algo con lo que hemos crecido, ¿no? Eh, no sé cuántos de ustedes conocen la caricatura Popeye. Popeye ha sido una caricatura interesante que realmente muchos de nosotros la hemos visto, sabemos de qué trata y demás, pero bueno, indagando un poco, ni siquiera había sido creada como Popeye, como el actor principal. Popeye había sido creado dentro de una serie de Tyndall, donde en realidad era un personaje secundario y llamó tanto la atención de la audiencia que al final resultó que se le creó su propio programa, su propio espacio. ¿Cuál era el punto de Popeye? Popeye en sí es un hombre normal, una persona normal que hace sus actividades, un marinero y que está enamorado de Olivia, ¿no?
Entonces busca a Olivia, que es el amor de su vida, pero tiene su enemigo que es Brutus, ¿no? Y Brutus siempre está molestando a Olivia o está haciendo algo, o va en contra de Popeye, y Brutus es más grande, más robusto. Entonces molesta a Olivia o se entremete con Popeye, o sea, cada cómic, cada episodio sucedía algo, ¿no? Entonces lo encontrábamos a Popeye totalmente sin fuerza contra Brutus, realmente no tenía oportunidad y es ahí donde el secreto de Popeye estaba en la espinaca. Entonces él tenía sus famosas latas de espinaca que de pronto las abría, las comía y tenía una fuerza sobrehumana y podía ganar a Brutus. O sea, y realmente resolvía el problema, todo quedaba en orden gracias a la espinaca. Y bueno, yo creo que esa fue una buena forma de incentivar a los niños que coman espinaca, que a veces no tiene un gran sabor, pero bueno, es buena, ¿no? Pero más allá de eso, viendo en el fondo, realmente relacionarla con lo que estamos leyendo ahora en Hechos es muy importante, porque cuando vemos en un capítulo como Hechos, donde vemos a Pedro, Juan, que acaban de negar, en el caso de Pedro, acaba de negar a Jesús, no hace mucho, Jesús murió, viene el Espíritu Santo y les habla de una llenura del Espíritu Santo y una fuerza que el Espíritu Santo les da para poder ser testigos. Y es una actitud muy diferente a la que Pedro tenía antes. O sea, Pedro, una persona tímida que no podía, no es que era tímida, pero ante esas situaciones que le escapaba al peligro, ahora estaba, y vamos a ver en esta porción, encarando al mismo Sanedrín que asesinó a Jesús. Los mismos que fueron los que dieron la orden para que Jesús sea crucificado, ahora van a estar en conversación con Pedro y Juan. Y él tiene algo completamente diferente a lo que pasó antes, donde persevera en la fe. Y el común denominador de todo esto es que tenía el Espíritu Santo para poder sobrellevar esto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero decir un par de frases. Si el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo si no tenemos el Espíritu Santo, no tendríamos la oportunidad de vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo es el factor fundamental por el cual viviendo dentro nuestro nos da poder para poder sobrellevar la vida cristiana, para poder encarar las distintas situaciones y para poder decir mi yugo es fácil y ligera mi carga, cuando en realidad la vida cristiana demanda muchas veces dificultades. El Señor nos ha dado su espíritu para poder responder a cualquier situación que se nos vaya presentando. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado el ayudador, que es el Espíritu Santo, para poder sobrellevar este tipo de circunstancias difíciles que encontramos. Y es ahí que esta mañana vamos a ver cómo Pedro y Juan responden con denuedo, con la fuerza del Espíritu Santo, la misma que luego es otorgada no solamente para ellos, sino también para toda la iglesia. Entonces, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Punto número 1. Pedro y Juan tienen poder de Dios para glorificar a Cristo. Y aquí vamos a leer, antes de desarrollar esto, el capítulo 4 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios en Hechos 4 del 1 al 12. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, y
se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que de qué manera éste ha sido sanado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces es interesante cómo en el desarrollo encontramos a Pedro, Juan, como decíamos, la semana pasada estaban ellos entrando al templo, encontraron a un cojo de nacimiento que probablemente era conocido por todos. Era el mendigo del templo. Era alguien que lo llevaban todos los días ahí. Y de pronto el Señor pone la convicción en Pedro de que le dé la sanidad, obviamente con el fin de después predicar el Evangelio. Se desarrolla ese milagro, el cojo comienza a correr, comienza a, a ver un milagro, un tumulto de gente muy, muy impresionada por lo que acaba de suceder. Y de pronto eh, sucede esto, Pedro predica, es una oportunidad para que predique el Evangelio, y esto no les gusta a los sacerdotes. O sea, empezamos el texto de hoy con el capitán de la guardia del templo, los saduceos, o sea, los sacerdotes. Y aquí dice la palabra de Dios en el verso 2, indignados porque enseñaban al pueblo. Ellos estaban indignados. ¿Por qué? Porque ellos, unos meses, unos días atrás, no mucho tiempo atrás, un par de meses, acababan de matar a Jesús. Entonces era imposible para ellos decir, bueno, o sea, acabamos de matar a Jesús. Y ahora viene otro hombre, uno de sus seguidores, para decir que en el poder de ese Jesús ahora está haciendo milagros. Era un problema para ellos, era un problema muy grande, porque ellos pensaron que se resolvió el problema y el problema había terminado con la crucifixión de Jesús. Ellos veían todo desde una forma muy política. No les interesaba tanto la ley y todo, ellos estaban viendo más un aspecto más político. Es algo que a veces en la iglesia podemos caer, pero no es eso lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero bueno, es interesante que se menciona de que parte de los que estaban ahí eran los saduceos. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección de los muertos. Vamos a ver más adelante cómo Pablo en 1 Corintios habla sobre esto. Pero básicamente los sacerdotes, pero los saduceos eran una parte de los sacerdotes que directamente ellos no creían no solamente en la resurrección de los muertos, sino no creían en la resurrección futura. Entonces, para ellos era una aberración lo que estaba diciendo Pedro. Todos ellos van y agarran y los meten a la cárcel a Pedro y Juan. Es evidente que ya era tarde para hacer un juicio. Cuando dijimos la anterior semana, estábamos hablando de que ellos llegaron al templo, a lo que para nosotros sería las 3 de la tarde. Hay que recordar que el día para ellos empezaba a 6 de la mañana y acababa 6 de la tarde. Eso era un día para ellos. Después ya era la noche, ¿no? Entonces, básicamente el día ya estaba terminando. No sabemos cuánto tiempo estuvo Pedro predicando, pero bueno, el movimiento fue rápido. Los agarraron, los apresaron y los metieron a la cárcel. Ahí están ellos en prisión. Pero no dejemos de dar este dato. En el verso 4 nos muestra que llegaron a ser como 5,000 hombres convertidos, 5,000 hombres que Dios salvó. En la anterior predicación, en el día de Pentecostés, nos hace referencia a 3,000. Ahora estamos viendo cómo 2,000 personas más, al ver a este cojo andar y escuchar el mensaje de salvación, vienen a la fe. A pesar de que vienen los sacerdotes, los saduceos, los meten, los apresan y los llevan a la cárcel para infundir este miedo,
2,000 personas. Y estamos hablando de 2,000 hombres. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente algunos de ellos tenían esposa, tenían hijos, entonces fácilmente este número se podría multiplicar hasta por 4, si es que vale aclarar esto. Entonces, la iglesia estaba creciendo notablemente. Ese es el segundo discurso de Pedro y aquí hay una conversión masiva en la que Dios salva a varias personas. Entonces ahí continuamos con la siguiente parte, porque los llevan, los ponen presos, pero al día siguiente, y eso ya en el verso 5, dice, sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. O sea, aquí hay una reunión importante. Tenemos a los ancianos, tenemos a los escribas, tenemos a los sumos sacerdotes, todos ahí, porque lo que está hablando Pedro es algo muy peligroso. Acaba de hacer un milagro, pero después acaba de darle la gloria a quien acaban de crucificar. Era un problema para ellos. Y aquí encontramos a la línea de los sumos sacerdotes. Encontramos a Anás. Anás era el anterior sumo sacerdote que seguía vivo, que había pasado la posta a Caifás. Caifás era el sumo sacerdote actual. Y Juan, que va a ser el sumo sacerdote posterior, una vez que Caifás deje de ser el sumo sacerdote. De Alejandro no sabemos mucho, pero se lo menciona, evidentemente tiene que haber sido alguien importante. O sea, está ahí la cúpula de todos los gobernantes, porque de pronto están dándose cuenta que hay algo raro. O sea, no puede ser que el Señor, al que acabamos de matar a Jesucristo, ahora vienen y continúan con este mensaje. Y la pregunta de ellos es clara y es concisa. ¿Con qué poder están haciendo esto? ¿Por qué están hablando de esto? ¿Con qué poder han sanado a este cojo? Y en realidad ellos más que nada lo que querían hacer es probablemente tener la forma de silenciarlos y de que no molesten más y de que no se siga levantando una trifulca. Ellos lo veían mucho desde el aspecto político. Para ellos era importante eso, principalmente. Entonces los interrogaban y dice el verso 7, y habiendo puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Y aquí prestemos atención lo que habíamos dicho al comienzo, el Espíritu Santo. Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Es interesante, o sea, Pedro, no mucho atrás, cuando se le pregunta siquiera si conocía a Jesús, cuando Jesús estaba pasando por una interrogación muy similar a esta, cuando acababa de ser apresado, él dijo que ni siquiera lo conocía. En ese famoso texto de que cuando antes de que el gallo cante 2 veces, él iba a negarlo 3 veces. Ese mismo Pedro, el cual en ambos lados ya conocía que Jesús era el Mesías. Porque si nos vamos un poco más atrás, Mateo 16, el texto que hemos compartido en la conferencia, ya Pedro había podido entender que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. O sea, aquí no hay una falta de concepto en el hecho de que en la primera parte Pedro no sabía, Pedro ya sabía quién era. La diferencia principal en este texto es que Dios los había investido con el Espíritu Santo, les había dado el Espíritu Santo. Entonces, este factor es el importante acá, lleno del Espíritu Santo.
Verso 10, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel les pudo decir esto, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre se halla sano delante de vosotros. Esta acusación o esta declaración es muy fuerte, porque Pedro no solamente está mostrando el por qué hizo esto, sino Pedro les está mostrando a ellos que ellos se equivocaron al matar a Jesucristo. Y un poco más adelante, él va a ir más a detalle en esto. El verso 11 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Ahora, puede parecer algo normal, una frase normal que él está diciendo, pero él no está haciendo algo normal. Él está utilizando la ley, él está utilizando un salmo, para ser más específico. Él está utilizando el Salmo 118, 22, donde ya se había hablado que la piedra angular iba a ser desechada por los constructores. Y Pedro les está diciendo que en verdad esto es que Jesús es esa piedra angular que ellos habían desechado. Ahora, pongámonos a pensar acá. Está Pedro frente a los sacerdotes y les está diciendo, bueno, ¿se acuerdan de lo que se habló en el Salmo 118? Que se iba a rechazar la piedra angular, que los edificadores iban a rechazar la piedra angular. Esos son ustedes. Ustedes son los que lo han rechazado a él. Ustedes son los que han dicho que él no era el Hijo de Dios. Y ahora yo les digo, en otras palabras, es lo que Pedro está diciendo, que él es. Lo que les está diciendo es algo muy poderoso. Les está mostrando la ley y les está diciendo, aquí se está cumpliendo esa profecía. Se ha cumplido esa profecía. Ustedes lo han rechazado. A la piedra angular ustedes la rechazaron. Es una palabra muy, muy poderosa. Entonces ahí tenemos a Pedro con ellos. ¿Y qué es lo que dice en el verso 12? Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, no solamente les está dando, entre comillas, palo, también les está dando la oportunidad de ser salvados. Cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo, podemos ser salvos. Cuando sabemos que la piedra angular es Jesucristo, cuando sabemos que Él es el que da salvación, entonces podemos ser salvos. Y eso es lo que les está dando. Les está dando la oportunidad a ellos de escuchar esto. Entonces, en este punto hemos visto cómo Pedro y Juan responden con total soltura delante de los sacerdotes. Ahora vamos a ver cómo no tienen argumento en contra de ellos. O sea, ellos no tienen argumento en contra de ellos. Como les había dicho, ahora vamos a leer versos 13 al 22, que viene a ser el segundo punto, que es los oponentes confundidos ante el poder de Dios. Los oponentes confundidos ante el poder de Dios. Verso 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían cómo decir nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido.
porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces acá encontramos un problema para ellos. Les dicen con qué autoridad en el anterior punto. Y ellos dicen con la autoridad del Señor Jesucristo. Y ellos se encuentran en un momento en el cual quieren hacer que ellos desistan. O sea, ellos quieren lograr que aquí haya un desistimiento de Pedro y de Juan para ya no hablar sobre Jesús. O sea, es evidente que eso resulta una amenaza para ellos. Y claramente ellos no se ven, o sea, Pedro y Juan no se ven intimidados con esto, ¿no? Ellos están queriendo más bien hablar de Jesús. Aquí hay un punto importante. Los sacerdotes eran personas totalmente formadas, que realmente conocían la ley de inicio a fin y probablemente de memoria. O sea, por eso cuando Pedro les dice en el Salmo 118, ustedes son esos edificadores que han rechazado la piedra angular. La piedra angular era la piedra fundamental por donde se construía. Ellos estaban entendiendo perfectamente el mensaje. Ellos estaban entendiendo, porque ellos conocían esa ley, ellos vivían para estudiarla, su trabajo principal era estudiar esa ley. Entonces el mensaje estaba dado. El punto está en que nosotros podemos caer en lo mismo. Nosotros estamos, yo soy fiel sustentador de que las personas debemos estudiar teología. Realmente el hecho de poder estudiar la palabra de Dios es algo fundamental para todo creyente. Pero aquí hay un punto que es importante. Aún el entendimiento teológico depende del Espíritu Santo. El conocer la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo es muerte. El poder tener al Espíritu Santo más el conocimiento es lo que nos da vida. Aquí está la diferencia. Tenemos a Pedro y tenemos a los sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Pedro conocía las Escrituras, pero era guiado por el Espíritu Santo. Los otros simplemente eran letrados, que no estaban pudiendo leer los tiempos y no podían conocer de quien habían estudiado mucho, no lo identificaron, es más, lo crucificaron. Entonces, ese es un punto muy importante. Queridos hermanos, estudiemos harto la palabra de Dios, de inicio a fin, todos los versículos, pero no, que ese entendimiento no nos haga ser ciegos a la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Dios nos guía a través de su palabra y tenemos que ser humildes para dejar que ella sea la que nos direccione y nos guíe y nos enseñe, que es lo que exactamente estaba sucediendo con Pedro. Él estaba siendo guiado al poder hablar. Entonces, parte de la historia, ¿qué sucede? Los hacen salir y comienzan a discutir. ¿Cómo podemos hacer para que estos se callen, en otras palabras? ¿Cómo podemos hacer para que dejen de hablar porque nos están produciendo un problema? Entonces dicen, bueno, los vamos a amenazar. Y evidentemente, a ver, pongámonos a pensar. Son los que dirigen el país. La, como que la parte de gobierno más alta. Obviamente una amenaza de ellos pues es complicada, no es fácil. Entonces dicen, los vamos a amenazar y van a dejar. Y evidentemente acá mismo empiezan diciendo que se maravillaban porque eran personas del pueblo, o sea, personas que probablemente no habían tenido las mismas oportunidades que estos sacerdotes, que realmente eran letrados y personas educadas. Dicen, los vamos a amenazar y van a dejar de molestar. Ya. Resulta que salen, vuelven a entrar y les dicen eso. Les dicen, verso 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí entra un punto muy importante. Ellos ya no sabían qué hacer, porque la amenaza ya no estaba funcionando.
teníamos a personas ahí delante de ellos que probablemente en otra situación, sin ir muy lejos, nuevamente Pedro encaró hablar con personas con mucho menor rango y su reacción fue no los conozco. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Aquí Pedro está encarando a los más altos gobernantes y ya no tiene miedo, tiene el Espíritu Santo dándole fuerza para poder sobrellevar esta situación, para poder realmente mostrar que Jesucristo es el Señor, el Mesías prometido y que ellos fueron los que lo asesinaron, pero que en Él hay salvación. O sea, les está dando todo, les está dando hasta la prueba para que ellos realmente puedan salir adelante y puedan arrepentirse. Ahora, aquí quiero hacer una comparación que es importante. Pedro y Juan tienen temor, pero tienen temor de Dios. Los sacerdotes tienen temor del pueblo. Ellos dice que siquiera ahí se ven con las manos atadas sin poder reaccionar porque su temor era en las personas, no era de Dios. Claramente la escritura nos muestra aquí una diferencia en la que Pedro y Juan dice, responded, me dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos tienen ese temor de Dios, saben que no tienen que desobedecer a Dios. Por otra parte, aquí vemos el verso 21 dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Verso 21, sí. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. O sea, ellos dijeron, no, no podemos hacer porque tenemos temor del pueblo, no podemos siquiera también apresarlos. Ya no podemos amenazarlos, no podemos castigarlos. Se vieron en una situación complicada. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que ellos habían hecho. Entonces, nuestro temor siempre tiene que estar en el Señor. Nosotros no tenemos temor de las otras personas, no tenemos temor de las personas que realmente puedan hacer daño a este cuerpo. ¿Por qué hablo esto? Porque probablemente tú vas a encarar situaciones en las que tu fe va a ser cuestionada o lugares donde realmente tal vez no vale la pena, entre comillas, mencionar que eres cristiano. O tal vez en lugares donde puedan menospreciarte por el hecho de que tú crees y eres un seguidor de Jesús. La verdad es que continuamente estamos en situaciones como esa. Pero quiero recordarte que si eres un creyente, que Dios ha salvado y ha comprado con su sangre, tú tienes el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de ti para poder encarar esa misma situación. Entonces vergüenza no debes tener. No debes escapar a la situación, sino debes mostrar con la misma valentía con la que Pedro pudo encarar a los gobernantes de su país que probablemente podían quitarle la cabeza a ellos. Nosotros también podemos encarar una situación probablemente mucho menor, porque nosotros no estamos en un lugar de persecución en este momento. Que nuestra fe vaya por encima. Tenemos el Espíritu Santo y que podamos con firmeza demostrar que el Señor es Dios de nuestras vidas. Este pasaje realmente es muy poderoso y quiero animarles a que lo podamos seguir meditando en lo que estamos hablando y esta semana, ¿no? Porque realmente se aplica a donde tú estés. Entonces, bueno, el verso 22 acaba diciendo, porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, nos muestra, no solamente era una persona aparecida como tal, era una persona que estaba ahí por más de 40 años. Entonces no había mucha discusión. El milagro había sido hecho y una persona que todos conocían era sanada, algo había tenido que pasar, ¿no? Hasta este punto hemos visto cómo los apóstoles han podido ser firmes delante de los sacerdotes y estos han tenido que dejarlos ir. Ahora vamos a ver cómo la iglesia pone su confianza en Dios. Punto número 3, la iglesia como medio del poder de Dios. Y ahora vamos a entrar a leer
la última parte de la porción de esta mañana, que va desde el verso 23 hasta el 31. Dice la palabra de Dios en el verso 23 del capítulo 4 de Hechos. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestros padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Aquí vemos, imaginemos la imagen. Pedro y Juan estaban encarcelados y tuvieron que rendir cuentas ante el Sanedrín, los que acababan de matar a Jesús, pero salieron en libertad porque ellos no pudieron acusarlos ni matarlos, no tuvieron la fuerza para hacerlo. Entonces ellos van, los sueltan y estos llegan donde está toda la congregación. No nos dice si estaban todos o no, pero sabemos que era una iglesia muy grande. Estamos hablando de 5,000 hombres. Si hablamos de familias, probablemente 15,000, 20,000 personas. Una congregación grande. No sé no sabemos cuántos estaban reunidos ahí en ese momento. Pero Pedro comienza a contar lo que sucedió. Y es interesante porque ellos lo hacen a través de la escritura. Lo hacen en dos etapas. En el verso 24 dice: al oír esto, unánimes alzaron la voz y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están citando el Salmo 146, versos 5 y 6. Este salmo habla de confiar a Dios y no en los príncipes de la tierra, en quienes no hay salvación. Ellos están entendiendo que los sacerdotes no son la respuesta, ni la respuesta viene de ellos, sino la respuesta viene de Dios. Ellos están diciendo: estos gobernantes no van a satisfacer nuestra salvación, no nos van a dar salvación, en ellos no hay salvación, en ellos no podemos confiar, pero están direccionando toda su confianza y su poder a Dios. Eso es lo que están haciendo a través de leer y recitar el Salmo 146:6. Pero no se quedan ahí, sino que en el verso 25 dice: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y citan el Salmo 2. Parte del Salmo 2 dice: porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. O sea, básicamente lo que ellos están diciendo es, a través de la escritura, primero, Salmo 146, la autoridad y el poder viene de Dios. A estos no les debemos porque ellos no pueden contra la autoridad de Dios. Y segundo, ellos están diciendo lo que ha pasado aquí. David ya lo dijo. Todos se iban a unir contra Cristo. Estos sumos sacerdotes ya estaba dicho que iban a agarrar a Jesús y lo iban a crucificar. Entonces, mediante la palabra, lo que está haciendo aquí Pedro, y bueno, en realidad ya toda la iglesia, están mostrando que esto no es algo nuevo, que esto no es algo que, bueno, o sea, no vaya a estar, que no está fuera del control. Y aquí quiero poner algo en claro. Cuando hablamos de salmos,
Los salmos para ellos eran canciones, poesías, es poesía hebrea. Entonces ellos estaban cantando o ellos estaban recitando esto. Ellos habían identificado el momento de la historia que estaba pasando y ellos estaban repitiendo la escritura. Algo que es muy probable es que para mañana, y esto es algo que lo van a ver siempre en Gracia Soberana, nosotros tratamos de cantar el Evangelio. Para mañana probablemente se acuerden un poco de este mensaje. Para el fin de semana probablemente ya se acuerden muy poco menos. Es probable que de aquí a un mes, con suerte, se acuerden un poquito más de este mensaje, pero ya casi nada. El mensaje realmente va a tener éxito si es que ustedes han adquirido esto como conocimiento suyo, pero probablemente no se acuerden de este mensaje como tal. La canción tiene otro efecto. Ahora ponemos música y podemos recordar la canción completa, de inicio a fin, todas las palabras. Entonces, este es un punto importante. Hermanos, queridos hermanos, meditemos en canciones que nos lleven y nos ayuden a meditar en el Evangelio. En la iglesia vamos a seguir cantando canciones que hablen del Evangelio. No vamos a dejar de hacerlo. Y por eso es que escogemos canciones que a veces hasta resultan un poco difíciles de verbalizar, tal vez no tienen el ritmo que otras canciones las tienen, pero lo que queremos es poder por todo lado recordar que Jesucristo es el Señor. Y eso lo entendió muy bien la iglesia primitiva. Estaban cantando lo que les hablaba y les daba fortaleza porque habían identificado que eso sucedió ahí, que la autoridad viene de Dios y que el Señor tiene control y dominio a pesar de que todos se unan en contra de ellos. Verso 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, Poncio y Pilato. Están narrando de cómo esto fue algo que ya sucedió. Pero verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El hecho de que Jesús muera, de que los sacerdotes se hayan puesto en contra de Jesús, que hayan utilizado y hablado con los romanos para que esto suceda, no pasó porque sí. El Señor en su soberanía sabía que eso iba a pasar y lo había predestinado de esa forma. Entonces ellos no estaban viviendo una situación, bueno, o sea, fuera del control de Dios. Ellos están reconociendo de que Dios es dueño de todo lo que sucedió. Evidentemente, la responsabilidad de los sacerdotes, la responsabilidad de los romanos de haber matado al Señor, va a caer sobre sus manos porque ellos decidieron hacer eso. Pero la soberanía de Dios estaba en eso, realmente estaba por encima de todo ese proceso. ¿Cómo funciona la responsabilidad humana y la soberanía de Dios simultáneamente? Es un misterio de Dios, pero ambas son totalmente ciertas y de forma simultánea. El Señor está en control de todo, pero cada persona es responsable de todas sus acciones. Y eso es muy importante poder entender, reconocer y recordar. Verso 29, y ahora el Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se haga curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces aquí lo que vemos ya casi en esta última parte es que ellos dicen, Señor, danos el denuedo, danos la fuerza. Ellos van a venir con todas sus fuerzas para poder atemorizarnos, para que nos callemos y dejemos de predicar el Evangelio. Danos la fuerza, danos las señales, danos los prodigios para que esto continúe. Y así como somos 5,000, sean 6,000, 7,000, 8,000, sigan viniendo personas al reino de Dios. Eso fue lo que comenzó a suceder. Y eso fue lo que Dios permitió a través de la predicación del Evangelio. Entonces, ahí vemos un pueblo que realmente está queriendo secundar lo que hizo Pedro. Ellos tampoco tienen miedo porque saben que tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero prestemos atención al verso 31, y esto ya a modo de conclusión. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Muchas veces hablamos de la llenura del Espíritu Santo y se ha
visto más como un tema de que se está haciendo milagros, se está hablando en lenguas, se están haciendo un tema de prodigios. La llenura del Espíritu Santo va mucho más allá de eso. La llenura del Espíritu Santo es la que nos da fortaleza para poder tener las palabras para hablar en el momento en el que son requeridas. Un ejemplo muy grande. Recordemos cómo Jesús dice que es lleno del Espíritu Santo cuando va al desierto. Y es mediante esa llenura del Espíritu Santo que él puede encarar a Satanás, respondiéndole con la palabra. Entonces, no vinculemos esa llenura del Espíritu Santo como algo místico, sino más bien es algo continuo, en el que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de forma continua para poder seguir predicando el Evangelio, para poder mostrar lo que Dios nos ha hablado, para poder mantenernos en la fe. Necesitamos el Espíritu Santo todos los días y aquí no es ninguna excepción. Así como Pedro y Juan pudieron hacerlo frente a estas personas, lo hicieron frente al Sanedrín. Y ahora la iglesia está diciendo, danos tu Espíritu Santo para poder perseverar en esa forma. Así tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para poder seguir proclamando el Evangelio. Cuando personas vengan a querer cuestionar nuestra fe o cuando personas vengan a querer hablar en contra de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el Señor, de lo que es el mensaje de salvación de Jesucristo. El Señor nos da su Espíritu para poder hablar la verdad. Que el Señor guarde su palabra y que el Señor nos dé su Espíritu para poder realmente recordar la palabra del Señor y seguir predicando el Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre. Te pido que realmente esta palabra se quede en nuestra mente y podamos aplicarla, podamos entenderla y podamos vivirla, Dios. Gracias, Dios. Te pido por mis hermanos, te pido que realmente los guardes de todo mal y guárdanos, danos paz en estos días de paro, Dios. Gracias, Dios. Amén. Queridos hermanos, que realmente Dios los bendiga y que sean guardados. Y bueno, Dios permita que nos veamos pronto. Que el Señor los bendiga.